En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dos afirmaciones fundamentales para empezar. Primero, que como toda virtud, la fe necesita ejercitarse para crecer. Es lo mismo que sucede con nuestros músculos. Si por alguna razón tenemos que inmovilizarnos, cuando ya nos quitan la restricción, por ejemplo, una escayola que llaman aquí, yeso que llamamos allá en mi país, cuando le quitan la escayola a la persona, tiene que hacer toda una terapia para recuperar la movilidad, porque se presenta atrofia. Entonces, las virtudes crecen ejercitándolas. Por eso el título que tenemos, ejercicios de fe, que los necesitamos. Lo segundo que queremos decir a manera de introducción es que todo crecimiento en la fe es una purificación en la fe. Porque las virtudes teologales tienen una particular belleza, y es que son actos simplísimos. Actos simplísimos quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la fe, nuestra fe se dirige completamente hacia Dios, y por eso lo que puede interrumpir la fe, lo que puede empobrecer la fe, es que se contamine, que se ensucie. Y para que crezca la fe hay que quitarle lo que no es fe, lo que no es de Dios, lo que no es para Dios. Es el sentido de aquel mandamiento fundamental que aparece en la ley de Moisés. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todas tus fuerzas. Es decir, lo que entre a contaminar es lo que impide crecer. Y por eso el crecimiento en las virtudes teologales y concretamente en la fe, el crecimiento es siempre un crecimiento en clave de purificación. Esa purificación requiere optar una y otra vez por Dios. Es decir, poner a Dios en primer lugar, Dios primero, Dios el único, Dios el principal, Dios en su trono, Dios como criterio, Dios como prioridad. Todas estas afirmaciones finalmente lo que quieren es purificar, porque los actos de las virtudes teologales son simplísimos, son actos muy simples. Simples quiere decir aquí actos directos. Estamos nosotros, está Dios nuestro Señor, y nuestros actos de las virtudes teologales van directamente hacia Él. Precisamente lo que quiere el enemigo siempre es revolver, es confundir, enlodar, ensuciar esos actos que en principio son actos simplísimos. Por eso la fe de los santos muchas veces nos parece como una fe de niños. Hay una cantidad de santos y santas, por supuesto, de quienes se oye ese elogio. Mira, es que era como una niña. Es algo tan hermoso eso, ¿no? Tenía una fe como una niña. Su confianza en Dios era como la de una hijita con el papá. Esa es una fe pura, una fe que no tiene complicaciones. Me gusta la palabra complicación porque plica en latín quiere decir un pliegue. Entonces lo que está complicado es lo que está lleno de pliegues. En cambio lo que es simple es lo que es abierto, llano, directo, sencillo. Y así está llamada a ser nuestra fe. Entonces todos estos ejercicios que vamos a comentar, que van a ser en total 16, todos estos ejercicios, 8 internos y 8 externos, en realidad lo que quieren es eso, es decir, ayudarnos a, otra palabra que siempre utilizamos, centrarnos, a centrarnos. En el fondo las virtudes teologales es eso, que tu caridad esté centrada en Dios. Luego, en Dios todo lo demás lo amas. Amas la naturaleza, amas tu patria, amas tu familia, amas tus amigos, amas tu comunidad, pero todo lo amas en Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en el centro. Estás centrada en Dios y por eso
así centrada, pues todo lo demás adquiere su lugar. Lo mismo vale para la fe. Nosotros tenemos nuestra fe simplísima, centrada en Dios, y en Dios lo entendemos todo. Los dolores, los sufrimientos, las expectativas, los proyectos, lo que me acontece, lo que entiendo, lo que no entiendo, todo. Todo adquiere su lugar, todo logra su lugar cuando estamos centrados en Dios. O sea que en el fondo, todos estos ejercicios son ejercicios para centrarnos en Dios. Debe tenerse en cuenta como una anotación adicional que la providencia divina quiere llevarnos a eso, quiere llevarnos a que estemos centrados en Dios. Y la mayor parte de las cosas que nos van sucediendo en la vida, y esto lo va notando uno cuando va llegando a una cierta edad, en el fondo, todas esas pérdidas y todos esos despojos y todas esas, incluso a veces desilusiones. Ay, pero ¿cómo así? Pero yo tenía esta idea, pero mira con lo que salió este. Ay, mira con lo que salió mi amiga, míralo con lo que salió. Ese padre que yo tanto admiraba, míralo con lo que salió. Las decepciones, las desilusiones, los desiertos, los despojos, las enfermedades, las limitaciones, son providencias de Dios. Claro, yo lo digo y yo lo sufro, ¿no? Pero son así, son providencias de Dios. Providencias con las que el Señor finalmente está diciendo, en mí, que te quedes conmigo, que te centres en mí. Pero nosotros es a llenarnos de equipaje y llenarnos de gente, llenarnos de complicaciones. Y por eso Dios quiere purificar. Dios quiere purificar. Y esa purificación es la que idealmente debe llevarnos a morir siempre con esa mirada tersa, directa, confiada, amorosa, puesta únicamente en Él. Sí, es Él únicamente, es Él el que lo llena todo en mi vida. Porque Él me ha ido despojando de todo. Pero esos despojos, que ya decíamos en otra charla, solo Dios sabe cómo hacerlos, uno mismo no sabría cómo hacerlo, solo Dios sabe cómo hacerlo. Esos despojos, pues en el orden de su providencia, son los que nos van dando también una gran libertad, una profunda libertad. Y esa libertad interior, esa libertad gozosa que vamos teniendo, pues es la libertad que nos hace precisamente partir a la eternidad con agilidad, listos para esquivar todo género de purgatorio, listos para entrar en la gloria del cielo. ¿Por qué? Porque vamos directo, vamos ligeros de equipaje. A nosotros no nos interesan tantas cosas. Si uno quiere entrar a Dios, mira, es que yo quiero entrar a tu cielo, pero tiene que ser con muchos aplausos y que esto me resulte bien, que esto no me falle, que nadie me decepcione, que tenga buena salud, que todo me guste. Ay, no, niño, estás pidiendo demasiado equipaje. Entonces Dios empieza a quitar equipaje. Y estos ejercicios internos y externos son básicamente para que nosotros podamos reconocer esa mano de Dios y podamos ir de la mano de Dios. Dice el libro del Deuteronomio, el Señor tu Dios te ha llevado como un hombre lleva a su hijo. Entonces, reconocer en medio de toda la bruma, hablábamos de la bruma de Abraham, ¿no? En nuestra predicación pasada. En medio de toda esa bruma, reconocer la mano de Dios, asirnos a ella, avanzar por ella, ir como un niño. Tenéis que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Ahí nos lo está diciendo Jesús. Es que no es complicado, no es con tanto pliegue, no es con tantas anotaciones y justificaciones. Es sencillo y a eso es a lo que nos quiere llevar Dios. Bueno, vamos a recorrer nuestros ejercicios. Esta es una recopilación, la mejor que he podido hacer, porque se sabe que cuando uno va al monasterio de San Blas tiene que llevar lo mejor de lo mejor. Entonces, esta es la mejor recopilación que he encontrado de los ejercicios para crecer en la fe. Vamos con los ejercicios internos. ¿Qué quiere decir eso de internos y externos? Los ejercicios internos son los que están en nuestras manos, no dependen de circunstancias, los podemos aplicar cuando queramos. En realidad, como que está directamente en nosotros el vivirlos. En cambio, los ejercicios externos requieren ese volvernos a la situación que se está viviendo, responder a circunstancias particulares,
ahí es donde entra más esa palabrita que ya hemos mencionado, la palabra desafío o la palabra reto, aparece ahí. Bueno, con esa aclaración, entonces, nuestros ejercicios internos. El primero, que no hay que darlo por descontado, es pedir la fe. Por favor, no dar por descontada la fe. Hay que pedirla. Pedir la fe es recordar que yo no me la puedo dar a mí mismo. Pedir la fe. El solo hecho de pedir la fe ya elimina obstáculos. La oración de petición es una oración preciosa porque tiene en sí misma la virtualidad de batallar contra la autosuficiencia. El autosuficiente no pide, exige, reclama o simplemente se apropia de las cosas o de las oportunidades. El que pide ya está haciendo un ejercicio de humildad. El que pide ya está haciendo un ejercicio de confianza. El que pide ya está haciendo un ejercicio de apertura a la gracia. Entonces, el pedir la fe. Y la verdad es que eso nos falta mucho. Nos falta mucho. Tenemos que pedir la fe. Tenemos que pedirle a Dios que nos regale esa luz preciosa, esa fuerza maravillosa, que nos la regale. Tenemos que hacerle eco a aquellas palabras de los apóstoles. Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Hay que pedirle a Dios que nos dé fe. Sobre todo, hay una comparación con el mundo militar que a mí por lo menos me gusta. Y es que cuando empiece el combate, ya se hizo tarde para entrenarse. ¿Qué tal que llega el combate? Bueno, y ahora sí, espérate, que tengo que entrenarme, que tengo que... No, ya es tarde. Entonces uno tiene que pedir la fe, no solamente porque hoy, o sea, cada día la necesito, no solamente porque dependo de la fe, no solamente porque la fe la puedo perder o se puede morir, existe una fe muerta de la que nos habla la teología, no solamente por eso, sino porque es que yo no sé cuál es el desafío de mañana. Y mañana me tiene que encontrar ya preparado. Yo no sé mañana con qué me voy a encontrar. Un día salió mi cuñada de la casa para su trabajo. A mediodía estaba muerta. Eso nadie se lo esperaba. ¿Qué le pasó? Pues un aneurisma, se estalló, llegó inconsciente al hospital, muerte cerebral, no hay nada que hacer, se acaba. Entonces, pues el día antes, eso fue en el año 2000 ¿qué fue eso? Como 2008 me parece. Entonces, un día antes, nadie se imagina eso. Entonces yo no sé lo que me va a traer el mañana, pero no son solo las desgracias, o llamémoslas así, o las malas noticias, también las buenas noticias. Porque como todo hay que administrarlo, como nosotros no somos dueños, sino que somos únicamente administradores, entonces ¿cómo voy a administrar? ¿Cómo voy a administrar eso que me va a llegar? Esa alegría, ¿cómo voy a administrarla? Esa victoria, ¿cómo voy a administrarla? Ese cariño, esa persona con la que me voy a encontrar. Alguien me hacía una reflexión que me pareció impresionante sobre esto de los sacerdotes que abandonan su camino y siempre tenemos que orar. Por favor, los que conocéis, y por los sacerdotes que conocéis y los que no conocéis, yo sé que oráis mucho, pero siempre la oración por el sacerdote. Y entonces me comentaba una señora sobre el caso de un sacerdote que, bueno, tuvo ahí su situación afectiva y se enamoró apasionadamente y, bueno, finalmente se salió porque él tenía que salirse. Bueno, tiene una situación muy complicada. Y me dice esta señora, yo creo que ella no puede acordarse que me lo dijo, y yo me acuerdo, dice ella, y yo me acuerdo el día que él conoció a esa mujer. A esa mujer, pues de la que luego pues, le gustó muchísimo, se enamoró y todo lo que siguió. Entonces, igual que lo que cuento de mi cuñada, lo cuento de este padrecito. Un día antes de que él conociera a esa mujer, él no sabía que le iba a llegar lo que iba a convertirse en una tentación muy grande que finalmente pues, le llevó a abandonar el sacerdocio.
Entonces yo tengo que prepararme hoy para lo que me va a llegar mañana, en forma de tentación, en forma de tristeza, en forma de mala noticia, en forma de aplauso, de cariño, de victoria. ¿Qué me va a venir mañana? El entrenamiento hay que hacerlo hoy. Entonces hay que pedir hoy, Señor, concédeme el don de la fe, el don de la fe, porque además por la fe empieza nuestra adhesión a Dios. Por ahí empieza nuestra adhesión a Dios. Es imposible adherirse a Dios sin fe. Entonces, pedir el don, primer ejercicio. Segundo, necesitamos meditar la palabra. Nos dice Romanos capítulo 10, la fe viene de la predicación. La fe viene de oír. La fe viene de la palabra. Hay que tomar la palabra. Hay que tomar la palabra. Me escucharéis varias veces la frase esta de Benedicto, la fe no hay que darla por descontado, fue parte de la herencia que él nos dejó. Uno de los últimos actos de su pontificado pues fue ese, ¿no? Fue el año de la fe. Entonces no hay que dar por descontada la fe y no hay que dar por descontado que ya conozco la palabra. Entonces el meditar la palabra. ¿Y qué es lo que hace meditar la palabra? Es darle una oportunidad al Espíritu Santo para que te diga hoy lo que hoy necesitas oír. Dale esa oportunidad, por favor. En ningún otro sitio, en ningún otro contexto tiene tanta ocasión el Espíritu Santo de hablarnos así, directo, como lo necesitamos, como en la palabra de Dios. Entonces, pues nosotros, religiosos, religiosas, estamos llenos de oportunidades para la palabra. Nada más la liturgia de las horas, la Santa Misa. Pero toma esa palabra y vuélvete vulnerable. Decía el Papa Francisco, refiriéndose a la palabra eso. Hay que volverse vulnerable a la palabra. Que la palabra te impacte, que te cuestione. Que la palabra te interpele y te descoloque. Necesitamos que la palabra haga su obra en nosotros. Dice el apóstol San Pablo, que la palabra de Dios habite entre vosotros con toda su riqueza. Por allá en la carta a los Colosenses dice eso. Que habite entre vosotros, ya es mucho, ¿no? Pero que habite entre vosotros con toda su riqueza. Entonces, al sentarnos, o pararnos, bueno, al orar con la liturgia, pues conviene mucho que volvamos a ese texto de San Pablo. Y es que la palabra habita en mí con toda su riqueza. ¿Y cuál es toda la riqueza? Pues todo lo que Dios quiere hacer en mí. Es que la palabra es el instrumento de Dios para esculpirme por dentro. Los escultores esculpen por fuera. Por ejemplo, utilizando ese martillo y cincel, esculpen por fuera. Pero yo necesito ser esculpido por dentro. Necesito que Cristo se forme en mí. ¿Y quién esculpe por dentro? Esa palabra que llega a vivir en mí. Dice San Agustín que María Santísima concibió primero por la fe en el corazón y solo después por la encarnación en su vientre. Entonces, a ejemplo de María, necesitamos encarnar la palabra y para eso la meditación es fundamental. Como consejo personal, a mí me ha hecho muchísimo bien, darle doble atención a aquellos textos que menos me gustan, que más me chocan, que menos entiendo. A mí me ha hecho un bien, en mi caso, me ha hecho un bien enorme. Cuando uno no entiende, cuando uno no sé cómo se dice ese verbo, le rechina, cuando uno le rechina el texto, como que no entiendo, como que ¿por qué eso? Pues esos textos que rechinan muchas veces son los que tienen las vitaminas que uno necesita para ser cuestionado, para ser removido, para ser inquietado. Ejemplo personal. Desde prácticamente la primera vez que escuché el texto ese del pecado de David y de luego el reclamo que le hace Natán el profeta, desde la primera vez que lo oí, a mí me rechinó eso de que Dios te ha dado tantas mujeres que comentábamos en la otra predicación. A mí eso me rechinó, porque es que en mi familia, pues a nosotros nos educaron como con un especial respeto y cariño hacia la mujer. Y no, es que me suena mal, me suena mal.
No es que yo vaya a cambiar esa palabra, claro que no. Ni que vaya a corregir esa palabra, claro que no. Pero de esa sensación de disgusto vino una tarea para mí. Bueno, entonces me toca excavar, me toca ponerme en la tarea de ver aquí esto cómo se entiende. Y eso es parte de las reflexiones que habéis escuchado en la predicación correspondiente. Es decir, el texto que te rechina, el texto que no se comprende, el texto que no es lo de siempre. Porque no se te olvide que el cerebro humano ama los atajos. Y los atajos verbales se llaman eslogans. A nosotros los seres humanos nos encanta volver a las mismas frases, los mismos estribillos, los mismos eslogans. Y es muy importante que Dios lo saque a uno de su eslogan. Entonces uno está ahí con su frasecita, pero llega la palabra y te rechina. Y la palabra que te rechina y que te incomoda es la palabra que te puede dar la posibilidad de crecer en la comprensión de quién es Dios, de cómo es su voluntad, de qué quiere, de por qué lo quiere y de cuánto te quiere. Tercer ejercicio. Para crecer en la fe, evidentemente, necesitamos acercarnos y cultivar la relación con el que es don por excelencia, es decir, el Santo Espíritu de Dios. Cultivar la relación con el Espíritu Santo, recordando lo que bien nos decía San Juan Pablo II, pues ese fue el título que de hecho le puso a su encíclica, ¿no? Señor y dador de vida. Dominus et vivificantem, dice el apóstol, dice el Papa San Juan Pablo II. Él es Señor. Entonces, si yo estoy abierto al Espíritu Santo, es para que Él me cambie mi perspectiva. Creo que estamos a veces mirando al Espíritu Santo solo como una especie de motor adicional, como quien dice, mi motor yo lo tengo, que es mi voluntad, y estoy convencido de lo que quiero hacer. Pero que venga el Espíritu Santo para que sea como una fuerza adicional, como un segundo motor, un turbo que le voy a poner a mi vida. Pues el Espíritu Santo, claro que es motor, pero no pongas el Espíritu Santo a tu servicio. Así como decimos de la palabra, segunda persona de la Trinidad, hay que decir del Espíritu Santo, tercera persona. El Espíritu Santo quiere venir a tu vida, pero quiere venir como Señor. Y Señor significa que tenga el derecho de cambiarte tus planes. Me fascina, y lo menciono con alguna frecuencia, esa parte final del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Lucas es parte del grupo misionero, y entonces Lucas dice, queríamos ir a tal parte, pero el Espíritu nos lo impidió. Esa frase es clave, esa frase es muy buena. Esa frase es muy buena, el Espíritu tiene derecho a impedirme mis planes, frenar mis ideas, cambiar mi pensamiento. Si no, ¿de qué Espíritu estamos hablando? No estamos hablando únicamente de una energía anónima para que apoye lo que yo tengo ya planeado y lo que yo quiero hacer. Cuando hablamos de Espíritu Santo, hablamos del que es Señor y dador de vida. Dominus et vivificantem. Dominum et vivificantem. Entonces quiere venir como Señor de mi vida. Y al invocar al Espíritu Santo en clave de señorío, pues Él nos va dando nuevas luces. Tengo por ahí en mi canal de YouTube, tengo como unas 3, 4 predicaciones sobre los dones del Espíritu, y hay una específicamente sobre el don de ciencia. Recomendación, por favor, mirad esa predicación cuando tengáis tiempo y no tengáis otra cosa mejor que hacer. Mirad la predicación sobre el don de ciencia, porque el don de ciencia, entre todos los dones del Espíritu, es el que nos ayuda a reconocer, nos ayuda a reconocer la acción de Dios en la naturaleza, en la historia y en mi historia. El don de ciencia es muy importante. Bueno, todos son importantes. Pero para esto que estamos diciendo de la fe, el don de ciencia es clave. Porque ese don de ciencia es el que me va a permitir ver acción de Dios en mi propia vida, ver en lo que está sucediendo, y por consiguiente es el que me cambia la perspectiva, es el que me enseña a ver las cosas de otro modo. Acuérdate que el cerebro humano es perezoso, por eso el cerebro ama los atajos, por eso el cerebro humano ama los prejuicios.
Nada es más cómodo que un prejuicio. Los prejuicios son la cosa más cómoda del mundo. ¿Por qué? Porque un prejuicio significa que ya te pongo una tremenda etiqueta. Entonces, mi etiqueta, por ejemplo, es, bueno, este es el perezoso del grupo. Ya le puse la etiqueta, el perezoso. Como ya es el perezoso, cada vez que lo veo no tengo que pensar, no tengo ni siquiera que oírlo, no tengo que verlo, ya sé cómo va a ser un perezoso. Y lo que va a hacer solo indica la pereza que resuma por todas sus carnes, es un perezoso. No tengo que pensar. Las etiquetas son cómodas y el cerebro humano ama las etiquetas. Amamos ver a las personas de una sola forma. Amamos ver los problemas de una sola forma. Y esas son cadenas que tiene nuestro pensamiento. Amamos quedarnos con un solo pensamiento. Pero cuando llega el Espíritu Santo, el Espíritu tiene otros ángulos. Entonces tal vez esa persona que yo he visto siempre como, qué sé yo, arrogante, el Espíritu me da otra mirada, como que me susurra, como que me indica otra cosa, y el Espíritu me dice, bueno, ¿y qué tal que no sea arrogancia, sino miedo? No lo había pensado nunca. No lo había pensado nunca. Yo, pues procuro practicar lo que predico, y yo lo he visto en mi propia comunidad, porque claro, mi comunidad no es perfecta y yo menos. Entonces yo lo miro en mi comunidad, porque claro, allá también, como en todas partes, que hay tensiones, que no se entiende, que no sé qué, que no le caigo bien. Y entonces lo más cómodo para el cerebro humano, porque el cerebro humano es perezoso, lo más cómodo para el cerebro humano es quedarse simplemente con ese. Bueno, este es el que me cae mal, ya está. Y yo le caigo mal y nos caemos mal, ya estuvo. Ya no tengo que pensar más. Pero cuando uno se pone a orar por la persona y cuando uno se pone a pedir el Espíritu Santo, llegan luces. Es que yo lo he vivido. Yo puedo hablarlo por experiencia porque yo lo he vivido. Yo he visto cómo Dios me ha cambiado la mirada sobre personas con las que yo sentía una distancia y un recelo y una cosa. Nada demasiado grave, pues, de que iba a amanecer uno apuñaleado por ahí, no, tampoco. Pero mal, de esas tensiones. Y ver al Espíritu Santo cambiándome la mirada, hasta que me hace ver, pero es que date cuenta de esto y de esto. Entre otras cosas, date cuenta de su origen, de su familia, de su sufrimiento, de su temperamento. Y esa mirada integral, que uno no la tiene. Esa mirada solamente la tiene el Espíritu. Cuando el Espíritu le va dando a uno esa mirada, uno empieza a mirar a las personas de otro modo. Y para gran sorpresa de muchos de nosotros que hemos caído 100,000 veces en pecados de juzgamiento y todas esas cosas, para gran sorpresa, uno empieza a descubrir que cada vez se vuelve no alcahueta, no cómplice, pero sí mucho más comprensivo. Y uno empieza a entender muchas cosas de las personas. Y repito, no es que uno esté justificando nada. Uno no está justificando nada. El mal es mal. Y el acto malo está mal hecho. Si alguno mintió, pues está mal. Si alguno robó, está mal. Y así sucesivamente. No es que uno le cambie el nombre al pecado, pero entra como una comprensión, como una capacidad de entender a la otra persona. Como que esa dureza y esa actitud defensiva que muchas veces uno tiene, empieza a resquebrajarse, a disolverse. Porque el Espíritu te da otra mirada. Otro don que es muy importante, don del Espíritu, que es clave dentro de este tema de la fe, pues es el don de entendimiento, que es el que nos ayuda a descubrir el sentido propio de la Escritura. O sea, va en complemento con lo que hemos dicho en meditar la palabra. El don de entendimiento es una maravilla, porque el don de entendimiento es el que va haciendo que tú sientas, oye, es que eso es para mí, es que ese texto es para mí, y ese texto es que me cae todo, pero entero me cae. Esa capacidad de acercarse a la palabra, de sentirla propia, de saborearla y de comprenderla un poco más, eso lo da el Espíritu. Entonces, todos los dones del Espíritu importantísimos, pero con este tema de la fe yo recomiendo particularmente el don de entendimiento y el don de ciencia. Porque ambos nos ayudan a cambiar la mirada.
Y entonces muchas veces lo que uno veía como una desgracia, lo que uno veía como un problema, de repente lo puede leer de otro modo. En el libro del Génesis hay un testimonio precioso de cómo Dios da una mirada distinta sobre acontecimientos infelices. Estoy refiriéndome hacia el final del libro, la historia de José, el hijo de Jacob. Observa estas palabras que dice José a sus hermanos. Para bien vuestro me envió el Señor. Me envió el Señor a Egipto. ¿El Señor? ¿Cuál Señor? Si fueron estos tipos, o sea, los hermanos, los que lo vendieron. Y después los otros mercaderes lo compraron a un precio y lo vendieron a otro precio allá en Egipto y ganaron un dinero. Uno puede quedarse con esa mirada puramente humana y decir, ahí no estaba Dios, ahí lo que estaba era la envidia de los hermanos y la codicia de los mercaderes. Eso era lo que había ahí, envidia y codicia. No seas miope, no seas miope. Mira cómo obró el Espíritu Santo en José, el hijo de Jacob. Mira cómo obró. Que llega él a entender que detrás de toda esa envidia y detrás de toda esa codicia y detrás de esa mujer que se enamoró malamente de él, la esposa de Putifar, detrás de todo eso estaba Dios. Entonces, haz la cuenta de cuántos pecados había ahí. Envidia de los hermanos, codicia de los mercaderes, lujuria de esa señora. ¿Y qué dice José? El Señor fue el que me trajo. O sea, Él es capaz, imagínate eso, Él es capaz de mirar a través del barro asqueroso y maloliente de los pecados esos de envidia y de codicia y de lujuria. Él penetra con sus rayos X maravillosos que le da el Espíritu Santo. Él penetra toda esa miseria, todo ese lodo, y se da cuenta, esto era de Dios. Esto era de Dios. Eso se llama la mirada que te da el Espíritu. Mire, una persona que tenga esa mirada es una persona que empieza a habitar en una paz que no se la puede quitar nadie. Promesa que nos hizo Cristo, ¿no? Os voy a dar una paz que nadie os podrá quitar. Dios nos promete una paz que es una paz victoriosa, y esa paz victoriosa es la que corresponde a esa acción del Espíritu. Cuando el Espíritu nos da esa certeza y cuando uno verifica una y otra vez, fue para bien, me la querían hacer los envidiosos aquellos, pero fue para bien. Y la señora esa con sus malas pasiones, pero fue para bien. Y los otros que querían era solamente hacer plata y me vendieron ahí, pero fue para bien. Esa es la frase del que conoce la acción del Espíritu Santo. Pero fue para bien. Y me dio esta enfermedad. Sí, tengo esa enfermedad, pero fue para bien. Pero fue para bien. Esa es la acción del Espíritu Santo. Eso es una lectura potente. Y es una lectura que da una mansedumbre. Una lectura que da una paz, porque es leer la vida de otro modo. Que te da una paz, te da como una certeza. Es como que en medio de todas los ires y venires y los ataques y las calumnias y de medio de todo eso, como si tú estuvieras todo el tiempo simplemente en el seno del Padre. Ahí estás, como que en todo reposabas. Entonces, dice nuestra amiga de Siena, así estaba Cristo en la cruz, perfectamente triste, perfectamente feliz. Así estaba Cristo en la cruz. ¿Y cuál era la gran tristeza de Cristo? Bueno, pues humanamente uno dice el abandono de los amigos, la crueldad de los enemigos, pero realmente la gran tristeza de Cristo era ver toda la ofensa a Dios. Esa era la gran tristeza de Cristo en la cruz. La terrible, terrible ofensa, la descarada ofensa hacia Dios, contra Dios Padre. Ese era el dolor que le partía el alma a Cristo, doliendo todo lo demás de la pasión y la traición y todo lo que sea. Pero Cristo, que estaba totalmente triste, estaba totalmente feliz. Y estaba totalmente, esa frase es de Catalina, y estaba totalmente en manos del Padre. Dice él en el Evangelio de Marcos, cada uno de vosotros se irá por su lado, pero yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Oye, qué tranquilidad, qué serenidad, qué majestad. Eso solo lo da el Espíritu, ese es un espíritu de fe. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16,
Meten en la cárcel después de juzgar inicuamente y apalear miserablemente a Pablo y a Silas, los meten en la cárcel allá en Filipos. Y estos, dime qué grado de fe tiene que tener una persona para empezar a cantar. ¿Ah? Ahora, ¿qué nos toca, Silas? ¿Ya es vísperas o es completas o qué? Y empiezan a cantar alabanzas al Señor. Dime si eso no es fe en semejante desgracia. ¿Algo hará Dios? ¿Algo tiene Dios pensado? Otro pasaje que me encanta es el de Pedro en la cárcel, ¿no? Bueno, Pedro lo encarcelan varias veces, pero el que más me gusta es cuando él dice que estaba encadenado, ¿no? Con los soldados esos. Y dice, y Pedro dormía, por eso el ángel tuvo que despertarlo. O sea, al otro día lo iban a ejecutar, porque ese era el plan. El plan era ese. Por eso luego él dice que Dios me salvó de la expectativa de aquellos judíos, ¿no? Entonces el plan era que lo iban a ejecutar. O sea, mañana me matan, pero por lo pronto yo no duermo mi noche completa. Y ahí está. O sea, ese es un niño, ¿ah? Ese es un niño en brazos de su padre, como un niño en brazos de su madre. Ese era Pedro durmiendo, Pedro diciendo, no, yo no voy a pasar mala noche. ¿Herodes se merece una mala noche mía? No se merece una mala noche mía. Yo voy a dormir. Voy a dormir, se durmió. Y trabajo le costó al ángel, por lo visto, despertarlo. Eso te lo da el Espíritu. Eso te lo da el Espíritu, pero necesitamos toneladas de Espíritu Santo, por decir una expresión. Necesitamos mucho, pero mucho Espíritu para poder vivir eso, para poder leer nuestra vida y leer la vida de los demás de ese modo maravilloso. Cuarto ejercicio. El cuarto ejercicio interno hay que rememorar la propia historia de salvación. Por favor, recordar tipo Salmos 104, 105, los famosos salmos que hacen un recuento de la historia. O el Salmo 135, ¿no? Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Porque es eterna su misericordia. Ese salmo, yo digo que uno tendría que escribir también su Salmo 135. Un día que estéis así particularmente ociosas, en vez de quedaros solo meditando en la soledad de las almas tristes y la tristeza de las almas solas, por favor, escribid vuestra propia traducción del Salmo 135. Imagínate lo que sería escribir eso. Entonces, ¿cómo sería? Y me bautizó, ¿cierto? Sí sería, ¿no? Y me bautizó el 13 de junio de 1965. Esa fecha de mi bautismo. Y me bautizó el 13 de junio del 65, porque es eterna su misericordia. Y me dio por educadores a fulano y fulano, que porque es eterna su misericordia. Y me recibió en confesión por primera vez, porque es eterna su misericordia. Y así, uno tiene que escribir su propia versión del Salmo. Esa es mi historia de salvación. ¿Por qué es tan importante la propia historia de salvación? Porque la memoria es un instrumento muy potente para crecer en la fe, pero mal utilizado es un instrumento muy potente del enemigo para destruir tu relación con Dios. Efectivamente, como enseña San Agustín, pero creo que con más extensión lo enseña nuestra amiga de Siena, como enseñan estos grandes santos, la memoria es un instrumento muy poderoso. Por ejemplo, el recuerdo de lo que me han hecho es una herramienta preferida de Satanás para que uno permanezca o en la tristeza, o en el resentimiento, o en el disgusto, o en el odio, porque uno está recordando y cada vez que recuerda como revive. Y lo que me dijo, y cómo me lo dijo, y la cara que tenía, y las vetas que se le hacían en esa cara, y el fuego que salía de su boca, y entonces, bueno, ya tengo la rabia de hoy, mañana sigo. Claro, la memoria es potente para mantenerte en el pecado. Lo mismo con los pecados de deleite, los pecados de sensualidad.
Recordar, ¿no? Ese es uno de los sufrimientos con los pecados de deleite en que uno ha caído, que uno recuerda y cómo gozaba y cómo disfrutaba y cuánto, y eso lo encadena, eso encadena. Pero así como la memoria encadena al pecado, la memoria bien utilizada, y hay que saber utilizarla, pues te une más a Dios. Entonces, tarea, escribir el Salmo 135, versión, ahí le pones tu nombre. Entonces será versión Nelson, versión la que sea. Tú pones ahí tu versión. Y en esa versión tú haces memoria de todo lo que Dios ha hecho. Ese ejercicio, ese crecer en la memoria, es muy poderoso porque ahí es donde se aplica la frase de Fray Luis de Granada. El que me trajo hasta aquí no me dejará aquí. El que me trajo hasta aquí no me dejará aquí. Es decir, a Dios nada lo toma por sorpresa. A mí sí, porque mi conocimiento es limitado. Mi capacidad de explicación es limitada. A mí sí me toma por sorpresa, pero a Dios no. Entonces, ver lo que Dios ya ha hecho es lo que reafirma la confianza. Es una de las estrategias que utiliza litúrgicamente la Iglesia en el tiempo de Adviento, como hemos predicado varias veces. A través del tiempo de Adviento, nosotros lo que hacemos es un ejercicio de memoria. Por eso el libro que nos acompaña en Adviento es el libro de Isaías, porque es el libro que contiene numerosas promesas del tiempo mesiánico. Entonces, si tú te vas al tiempo de Adviento, te das cuenta que la estructura típica de la misa es texto de Isaías con alguna promesa, texto del Evangelio, se cumple la promesa. Otro texto de Isaías, y entonces uno ve que en el Adviento vamos recorriendo pasajes de Isaías y de hecho van en el orden natural, es decir, van siguiendo al libro. Los evangelios no se toman de un solo evangelista, sino que los evangelios se toman de distintos lugares. Eso explica el misterio litúrgico del Adviento. Si tú miras, por ejemplo, la primera semana, me parece que es la primera semana, se lee de los 4 evangelios. Hay texto de Mateo y de Marcos y de Lucas y de Juan, y uno dice, bueno, pero esto aquí, ¿por qué este desorden? No es desorden. Lo que hace la Iglesia es tomar el libro de Isaías, ir leyendo pasajes seleccionados en secuencia. ¿Y qué es lo que hace la Iglesia? Mira, Dios lo prometió, Dios lo cumple. Dios prometió, Dios cumple. Todo el Adviento son esas 2 campanillas. Suena la primera campanilla, Dios prometió, segunda campanilla, Dios cumple. Dios prometió, Dios cumple. Dios prometió, Dios cumple. Todo el Adviento te lo está repitiendo la liturgia. ¿Para qué? Para ver si nos queda grabado que el que promete, cuando es Dios, cumple. Y eso aumenta mi confianza en Él y eso hace crecer la fe. Bueno, eso que litúrgicamente nos propone la Iglesia para el Adviento, ese ejercicio hay que hacerlo cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que hacer ese ejercicio. Cómo Él ha estado con nosotros, cómo en los pasajes más oscuros, aunque camine por cañadas oscuras, cómo en los pasajes más oscuros no nos ha abandonado. Cómo nos ha tenido una paciencia, que es lo que maravillaba a nuestro querido Agustín con su frase, tarde te amé. ¿Qué es lo que maravilla a Agustín? ¿Cómo me esperaste tanto? ¿Cómo me has tenido tanta paciencia? Y yo estaba, ¿cómo es? Y tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera. Y yo estaba afuera, yo ni te ponía cuidado, yo no te oía. Y tú me esperaste, y tú me esperaste. Y eso Agustín lo repite, y tú me esperaste, tú aguardaste que yo volviera. Y esa maravilla, eso hace crecer la confianza, que es una de las dimensiones de la fe. Por favor, recordar que la fe tiene esa dimensión existencial de confianza y dimensión doctrinal en su contenido. Entonces, especialmente la dimensión existencial crece con eso. Yo repaso mi historia y digo, oye, pero qué épocas de tibieza, de mediocridad. Yo realmente puse a Dios, por decir, en el último lugar y no se fue, y no se fue. Si nosotros, dice San Pablo, ¿no?, a Timoteo, si nosotros le somos infieles, Él permanece fiel. No puede desmentirse a sí mismo. No puede desmentirse a sí mismo. Eso es una maravilla, ver que Dios me ha esperado. Dios me ha esperado. Yo conocí
en mi país el caso de un padrecito. Todos los testimonios a mí me impactan, pero por muchas razones me impactan mucho los de los sacerdotes. Este fue un padre que lamentablemente cayó en unas situaciones tan horribles, en unos pecados tan feos, concretamente pecados de abuso a menores. Una cosa terrible, terrible. Bueno, este hombre que tuvo pues todas esas fallas, tuvo su conversión. Yo creo que una de las razones por las que me gustan estos testimonios de sacerdotes, de religiosos, es porque no sé de dónde hay la idea de que para nosotros como que es casi imposible la conversión. Por eso admiro tanto lo de Santa Teresa, como ya lo dije, ¿no? Tuvo una conversión este padre. Él empezó bien su sacerdocio, yo conocí toda la historia. Él empezó muy bien su sacerdocio, con un gran espíritu de servicio, especialmente de evangelización a los jóvenes, y como era un hombre así con ese carisma y con ese encanto, pues tenía muchos amigos. Además él era muy deportista y eso le suele encantar a los jóvenes. Entonces jóvenes para arriba, para abajo, muchos jóvenes, más jóvenes, y lamentablemente eso se fue torciendo y este hombre empieza a caer en una serie de situaciones horribles, terribles. Pero tiene su conversión. Tiene su conversión. Cuando yo lo conocí, ya él había tenido ese proceso de conversión. Después fue que me enteré de toda la parte anterior. Y yo, el recuerdo que tengo de ese sacerdote era la manera como celebraba la Santa Misa. ¡Qué amor de ese hombre! En cada movimiento, en cada gesto, esa manera de tratar lo sagrado con sencillez, ¿no? No es nada barroco, no es nada complicado, pero es que tú le notabas el amor. A mí me conmovió mucho eso. Y yo tuve ocasión de hablar con él. Y entonces veía la manera como trataba y sobre todo la caridad. O sea, no era solo que tuviera un grandísimo amor a Dios, a Cristo, a los sacramentos, sino la manera como lo trataba uno. Es que era un manantial de caridad este hombre. Yo en ese momento no me imaginaba el pasado que él tenía, ni tengo yo por qué juzgar eso. Pero lo que te quiero decir es que en la historia de este hombre, lo que él tenía más claro, más que cualquiera, es: Dios me ha tenido demasiada paciencia, porque yo le he hecho mucho daño a la iglesia. Yo le he hecho mucho daño a la iglesia, mucho daño a mucha gente. Él tenía conciencia de eso. Y Dios no ha retirado el don del sacerdocio de mí. Entonces hay un momento en el que él dijo: lo que me quede de vida, y le quedaba bastante, gracias a Dios en ese momento, lo que me quede de vida tiene que quemarse. Hasta la última ceniza tiene que quemarse solo por Cristo. Y empieza este hombre en un fervor, que ahí fue donde yo lo conocí. O sea, yo fui muy afortunado porque yo conocí esa etapa, ¿no? Conocí esa etapa. En un fervor, en una caridad. Y yo me daba cuenta que trataba con ese amor, pues a todos, a religiosos, a sacerdotes, muchachos, muchachas, porque siguió también trabajando un poco con la juventud, obviamente ya de otra manera, ¿no? Y yo decía: es admirable. Pero él, una fuente importantísima de su vida sacerdotal era recordar lo que Dios había hecho por él. Y a él no se le olvidaba de qué pozo tan profundo lo había sacado Dios y cuánto le había perdonado. Y la manera como trabajaba, porque es que lo estuve tratando bastantes meses. Ya murió. Lo estuve tratando bastantes meses. Pero yo me daba cuenta que lo de él no era un fervorín de un momento. Es que este hombre, es que tenía esa caridad. Es que realmente su vida cambió. Realmente su vida cambió. Y eso me parece impresionante. Y la fuente de la que él se alimentaba siempre era: Dios me tuvo paciencia. Dios me esperó. Dios me levantó. O sea, estamos en este ejercicio, recordar la propia historia de salvación. Quinto punto. Ánimo, que ya vamos en el quinto punto de los ejercicios internos. Ayuda a crecer en la fe, formarse en buena teología. Así como la mala teología, esto pasa lo mismo que con la memoria. Así como las malas memorias o una memoria mal llevada te aparta de Dios y te ancla al pecado, así una buena memoria pues te une a Dios. Lo mismo pasa con la teología, hay que formarse en teología. Cada uno pues de acuerdo con sus posibilidades, de acuerdo con sus capacidades, incluso de acuerdo con sus gustos, porque no damos todos para todo y además el mundo del conocimiento es una cosa inmensa.
Pero estudiar un poco más, eso es admirable. De las cosas bonitas que tiene mi provincia, eso lo comentábamos en los retiros espirituales que tuvimos la semana pasada con los de mi convento. En algún diálogo fraterno que teníamos recordábamos a varios padres que nos dieron tremendo testimonio. Y una cosa muy bonita de varios de ellos es que no dejaban nunca de estudiar. Lo que más estudiaban era la suma teológica. Yo me acuerdo de uno que yo conocí cuando yo tenía 6 años de edad. Atención, murió el año pasado, Padre Ernesto Mora, para mí un santo. Padre Ernesto Mora yo lo conocí cuando yo tenía 6 años de edad. Y él contaba, un hombre sencillote, de familia campesina. Entonces él contaba cómo él, que muchas veces ejerció de párroco y tenía una vida así llena de cosas, entonces él utilizaba recursos para no descuidar su dimensión de estudio como buen dominico. Entonces sacaba apuntes o fotocopias o lo que fuera de la suma y los pegaba junto al espejo del baño. Entonces cuando se estaba afeitando, estaba recordando la suma teológica. Me parece como tan hermoso eso. O sea, no descuides tu formación. Estos maestros que nos ha dado Dios y que son reconocidos por la Iglesia son sendas seguras. Son sendas seguras, hay que aprovecharlos. Entonces, pregúntate a ti quién te enseña. ¿A ti quién te enseña? Pues a mí, pues ya se sabe, ¿no? A mí me enseñas la Biblia, Santa Catalina, Santo Tomás. Y bueno, y procuro leer bastante de padres de la Iglesia, pero uno tiene que tener sus maestros, con los que se entiende, en los que profundiza. Qué hermoso eso. Bueno, a ver, voy a ver si lo mío es con San Juan Damasceno. Bueno, entre San Juan Damasceno, lea San Juan Damasceno, lea Máximo Confesor, tome las homilías de San Juan Crisóstomo. A ver, voy a tomar lo que hubiera querido tener Santo Tomás y no pudo tener, las homilías de San Juan Crisóstomo. Toma las homilías y vas leyendo homilías de San Juan Crisóstomo. Hay que formarse. Esos son gigantes de la fe. Nosotros muchas veces somos como párvulos, hay que formarse. 6º punto. Ayuda a crecer en la fe, agradecer, alabar, adorar. Dios mío, creo, espero, ¿cómo es? Yo creo en ti, te espero y te amo. Esa es la oración de Fátima, ¿no? Adoro. Yo te adoro, gracias. ¿Te adoro? ¿Qué más? Espero, adoro, creo y te amo. O sea, son las 3 teologales y adorar, ¿cierto? Yo te adoro, creo, espero, amo. Y te pido perdón por los que no te adoran, no creen en ti, no te esperan, no te aman. Bueno, esos ejercicios de adoración son maravillosos. Los ejercicios de adoración hay que hacerlos. Las fórmulas, pues no hay que depender todo solo de las fórmulas, pero sí hay que utilizarlas. El credo, mire, esa fue la oración que sostuvo mi madre hasta el final, el credo. La oración favorita de ella, el credo. Ella oraba mucho por los enfermos y oraba por los hijos. Y cuando oraba por nosotros, siempre el credo. Antes de conocer la renovación carismática, ella imponía manos, así como buena carismática. Ella no sabía de grupos de oración, pero ella nos ponía la mano y oraba por nosotros. Y era a decir el credo, y lo de ella era el credo y el credo. Impresionante, mi madre. Entonces, hay que agradecer, alabar, adorar. ¿Por qué el agradecer y alabar? Porque el solo hecho de estar dando gracias, te cambia la mirada. Acuérdate que la fe te tiene que cambiar la mirada. Entonces, para que la mirada cambie, una de las estrategias principales es dar gracias a Dios. En todo damos gracias a Dios, dice el apóstol San Pablo. Cuando condenaron a muerte a San Cipriano, la frase que se escuchó fue, demos gracias a Dios. Que bueno, en el latín lo dicen más corto, deo gracias, dice el testimonio en latín, deo gracias. Entonces, el testimonio de estos santos tiene que impactarnos, en todo dar gracias a Dios. Y atención a esta frase, hay que dar gracias antes de entender. Hay que dar gracias antes de entender. Me llega este diagnóstico, doy gracias a Dios. Esta semana me comentaba una señora, ha estado muy enferma, una señora ya de un grupo en Bogotá, y bueno, parece que tienen que hacerle histerectomía, esto de retirar el útero y todo aquello. Entonces tienen que hacerle todo eso. Su primera reacción, bueno, Dios sabrá, yo le doy gracias, lo que Él quiera. Eso te forma, eso te hace creyente, eso hace que tú cambies la perspectiva. Porque si tu primera palabra no es de gratitud,
tu primera palabra será de lamento, de queja o de rebeldía. Entonces, hay que decir pronto gracias, porque si no te sale pronto la palabra gracias, lo que te va a salir es un lamento o un acto de rebeldía. Entonces, gánale a la rebeldía, gánale al lamento, gánale al lamento. Antes, sobre todo con las noticias malas, cualquier noticia que es así como mala, bueno, gracias a Dios, Él sabrá qué hace. Antes de entender, ¿por qué hay que decirlo antes de entender? Porque hay que llegar primero. A tu boca tiene que llegar primero la acción de gracias, porque si no llega primero la acción de gracias, lo que va a llegar primero es algún lamento, alguna queja, algún reproche, alguna rebeldía. Entonces no puede ser. Por eso hay que agradecer, hay que alabar. Vamos terminando. Un poco de paciencia, por favor, que el Padre se extiende, pero hay buen motivo para extenderse. Hay que realizar actos concretos de desprendimiento. Actos materiales de desprendimiento. No se nos olvide que los del voto de pobreza somos los que más acumulamos. Los antiguos priores de mi provincia, cuando los frailes éramos más llevaderos, ahora nos falta mucha conversión, mucha. Cuando los frailes éramos más llevaderos, había costumbre entre los priores de muchas veces cambiar a la gente de habitación para que salieran de mucha cosa, para que desocuparan, porque nosotros somos, eso es una ironía, eso es una cosa inexplicable, o mejor dicho, sí tiene explicación. Acumulamos y acumulamos cosas que muchas veces no necesitamos. Entonces, el desprendimiento material es necesario, pero también el desprendimiento de la propia voluntad es necesario. Eso lo enseña, entre otros, San Martín de Porres. Hay una anécdota muy bonita de San Martín y Santa Rosa, que sabéis que fueron contemporáneos. San Martín y Santa Rosa. Y la anécdota hermosa es que, pues eso cuentan, ¿no? Vaya uno a saber todo, pero no creo que haya nada incorrecto ahí. Entonces, que se les encomendaba para no sé qué procesión, tenían que arreglar unas flores, y entonces le dice Martín a Lima, a Rosa, o Rosa a Martín, no sé quién lo dijo primero, le dijo, mira, es que esto queda más bonito de esta forma. Y entonces él le dice, bueno, yo pensaba de otro modo, pero está bien, vamos a hacerlo así. O sea, él cede su concepto en una cosa que por supuesto es moralmente neutra, ¿no? En las cosas moralmente claras, pues uno no puede estar cambiando su opinión. Pero aquí se trataba de las flores para una procesión o lo que fuera. Entonces dice Martín, bueno, está bien, yo pensaba de otro modo, pero vamos a hacerlo así. Entonces Rosa, que claro, como buena mujer nos iba a dejar, entonces le dice, no, entonces hagámoslo a tu manera para que yo también sacrifique mi voluntad, decía ella. Entonces me parece bello eso. Uno tiene que tener desprendimiento también de la propia voluntad. Las cosas no pueden ser todas a mi manera. Es muy malo educarse en que todo sea a mi manera, porque ya sabéis lo que pasa en las familias con esos niños a los que solo se les da, a los que siempre se les da lo que ellos quieren. Esos niños supermimados, después no hay quien se los aguante. No todo puede ser a mi manera, entonces hay que hacer el ejercicio voluntario de sacrificar la propia voluntad. Por eso ejercicio voluntario, ¿no? Hay que sacrificar la propia voluntad, hay que entrar por el camino de la obediencia, porque como dijimos desde la primera sesión, la fe incluye obediencia. Y por último, como último ejercicio interno, hay que reflexionar en el testimonio de los santos, la fe que ellos tenían, la manera como vivieron. A mí me impactan mucho, por ejemplo, todos estos santos que fueron a nuestras tierras y nos evangelizaron. Amo profundamente al patrono de nuestra provincia de Colombia, San Luis Bertrán, valenciano, por cierto. Pues este valenciano, pero qué viaje, qué penalidades, qué peligros, cuántas enfermedades, cuánta oposición. Es que parecía imposible. Pero esta gente, con una fe, pues la carta a los hebreos, acuérdate que tiene ese capítulo 11, ¿no? Donde nos hace todo el elenco de los grandes testigos de la fe. Pues lo que yo te estoy proponiendo aquí es lo mismo. Mira lo que hicieron los testigos de la fe, los grandes santos. Y reflexionando en las vidas de ellos y lo que ellos hicieron, pues entonces nosotros aprendamos también a vivir nuestra fe. Bueno, ese es un recorrido muy acelerado, pero creo que se entiende, de los principales ejercicios internos para crecer en la fe.
En nuestra siguiente sesión comentaremos sobre los ejercicios externos y le pediremos a Dios que nos ayude en esa purificación de la fe para que podamos crecer en el amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.